Doctor Alejandro Bello Rodríguez, docente de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos muy alarmados con la noticia de que el sector financiero perdió ganancias por valor del 40% de las que había tenido hace un año, porque eso puede significar que la cartera está tambaleándose y que tienen que castigarla, o que hay una menor actividad financiera, lo que supone una menor actividad industrial y comercial y de lo que llaman el sector real de la economía. ¿Cuál es la visión que usted tiene de ese fenómeno tan inquietante, doctor Bello? Bueno, entonces, para tener en cuenta, doctor Londoño, efectivamente las utilidades del sistema financiero se han reducido aproximadamente en un 40% con respecto a las utilidades que presentaron el año pasado. Sin embargo, gran parte de esta reducción de las utilidades se debe principalmente por el mayor gasto en provisiones que viene haciendo el sistema financiero. Entonces, digamos, debido a la coyuntura, el sistema financiero pues viene anticipándose un poco, asegurando entonces el dinero que ha prestado en caso de que no se le devuelva. Entonces, más o menos, para tener una cifra en mente, por cada peso que en este momento está en mora, entonces el sistema financiero viene haciendo una provisión más o menos de $1.66. Entonces, digamos, por ese mayor gasto en provisiones es que la reducción de las utilidades está alrededor del 40%. Sin embargo, como usted mismo lo acaba de decir, pues fíjese que de todas formas, pues el sistema financiero viene presentando utilidades. Y esto pues en parte debido a que esta coyuntura la enfrentó teniendo una posición muy sólida, producto de el buen desempeño que ha venido presentando durante los últimos años. Doctor Bello, pero esas utilidades hay que compararlas con las utilidades que tuvo en otro tiempo y con el capital que está puesto en juego, para que uno determine si el negocio es bueno o no es bueno y si está haciendo agua o no está haciendo agua. Pero esas provisiones uno no las hace por capricho. Un banco que obre técnicamente, pues como lo enseñamos tantas veces en nuestras cátedras de banca en toda América Latina, un banco no hace provisiones sino cuando prevé que la cartera no va a ser recuperable o va a ser apenas parcialmente recuperable, ¿no es así? Exactamente, y precisamente por eso es que los establecimientos de crédito tienen provisiones adicionales a las regulatorias que les impone el sistema, y más o menos están colocando adicionalmente 4.1 billones durante el primer semestre de este año. Claro, porque pueden tener otra visión distinta de la que salga de las puras cifras, y es que las cifras nos pueden estar engañando, sobre todo durante estos meses que terminaron en el mes de agosto, en que eran prácticamente generalizados y casi que obligatorios los términos de prórroga de las obligaciones sin intereses inmediatos y sin nada. La gente se plegó a eso y los bancos no estaban diciendo que la cartera era mala. Pero ahora en agosto sí tienen que enfrentar la realidad, doctor Bello, o la tuvieron que enfrentar y la están enfrentando en este momento. Cuando la gente dice no tengo con qué pagar, entonces sí, vengan las provisiones y mi situación es equilibrada y estable, por lo que hay que felicitar al sistema financiero, pero no es un indicativo de que algo grave está pasando en la economía colombiana, algo muy grave. Efectivamente, por motivo de la pandemia, pues hay que ver los dos lados de la moneda, ¿no? Tanto la demanda de crédito por parte de las familias y las empresas se ha disminuido drásticamente, porque precisamente, pues debido a toda esta incertidumbre generada, pues las familias no se están endeudando, teniendo en cuenta gastos que no fueran a ser como, por ejemplo, de consumo. Y asimismo la oferta de crédito por parte de las entidades financieras se ha reducido. Entonces, digamos, de lado y lado de la moneda vemos una reducción significativa tanto en la demanda como en la oferta de crédito. Doctor, ese problema del consumo es grave porque el consumo es la base de la economía. En últimas, ¿para qué se produce? Para que alguien consuma. ¿Para qué se ofrecen servicios? Para que alguien los utilice. Esa desconfianza del consumidor, que es un indicador que tiene
Me parece que la NIF, que tiene un indicador muy importante en esa materia, es un indicador revelador de que algo serio está pasando al interior de la economía. La gente no puede consumir. Es que nos lo decía el director del DANE, el doctor Oviedo, ayer, que familias en las que se estaba comiendo 3 veces al día ya no se come sino 2 veces al día. Y familias que tenían 2 comidas al día no comen sino 1 vez al día. Esa es la redacción del consumo, que puede llegar a términos tan dramáticos como lo que le estoy recordando, que no son de autoría nuestra, sino que vienen del DANE, doctor Bello. Así es, doctor Londoño, y precisamente por eso es que en estos momentos lo que estamos requiriendo es de una política fiscal contracíclica, porque efectivamente para poder reactivar la economía necesitamos que el gasto del gobierno aumente significativamente, porque las entidades financieras pues han colocado mucho más rigurosas sus condiciones para otorgar los créditos. Entonces, en ese sentido es que necesitamos una participación mucho más activa por parte del gobierno para darle un impulso a la economía y que efectivamente comencemos a recuperarnos después de la caída tan fuerte que se tuvo en el Producto Interno Bruto. Lo que usted nos está contando es keynesianismo puro, ¿no? La recuperación de la economía sobre la base del gasto del gobierno. Pero hay que mirar en qué se hace ese gasto del gobierno, porque no todo gasto es reproductivo, no todo gasto es contracíclico. ¿No le parece? ¿No estamos de acuerdo? Así es, totalmente de acuerdo, y por eso es que es necesario que cuando el gobierno, por ejemplo, le da algún tipo de ayudas a las empresas, pues efectivamente se dé cuenta si esa ayuda que le está dando a esa empresa, pues corresponde a una empresa que venía fortalecida o que por lo menos tenía viabilidad antes de esta crisis, porque finalmente gastar el dinero de los contribuyentes en empresas que ya venían de capa caída y que tal vez no tengan viabilidad, pues eso sencillamente es botar el dinero que se necesita tanto en estos momentos para efectivamente apoyar a las empresas que sí venían fortalecidas o que tienen viabilidad económica. O gastarlo en puro gasto de funcionamiento. Porque si yo estoy haciendo inversiones que son reproductivas, pues esa es una política contracíclica. Pero si estoy gastando en funcionamiento, solamente en salarios, pues la capacidad contracíclica de ese gasto es muy discutible, ¿no le parece? Sí, por supuesto. En este caso lo que estamos pidiendo precisamente es un mayor gasto, pero dirigido sobre todo a la inversión en infraestructura, porque la inversión en infraestructura puede generar muchísimos empleos, que precisamente es un indicador que, como usted lo pudo ver en estos días, pues se ha mantenido prácticamente igual a julio e incluso aumentó un poco. Y ahí tenemos un problema estructural tremendo, porque tratar de reducir la tasa de desempleo a los niveles antes de la pandemia va a ser muy, muy complicado. Y en ese sentido sí necesitamos que el gobierno sea un impulsor de la generación de empleo, y eso puede ser a través de la inversión en infraestructura. Claro que sí, porque de otra manera, en puro gasto de funcionamiento, pues lo que tenemos es un mayor gasto y es una mayor presión sobre el valor de las cosas, que sin embargo están mostrando resultados negativos. Ustedes en su examen han incluido el factor de la deflación como un factor esencial en la economía colombiana, con el que nunca tuvimos que ver aquí. Desde cuando estudiábamos economía hace tantos años, el problema era cómo controlábamos la inflación, cómo la manteníamos en términos razonables, cómo la podíamos combatir. De deflación solamente estamos hablando ahora, doctor Bello. Así es, y precisamente por eso que usted menciona es que también estamos abogando porque ese financiamiento de mayor gasto por parte del gobierno sea a través de emisión primaria, porque fíjese usted que no tenemos ningún tipo de presión por el lado de la inflación. La contracción de la demanda es impresionante, y en ese sentido entonces es que sería la oportunidad apropiada para que todo este gasto por parte del gobierno pues venga principalmente de emisión primaria, que en estos momentos sería lo que necesitaría la economía. Claro, y en lugar de eso nos estamos endeudando hasta unos niveles que uno se pregunta cómo vamos a hacer para servir la deuda.
Usted lo dice, si el país tiene unos márgenes y resiste emisión primaria sin tener un brote inflacionario, pues es la hora de acudir a la emisión primaria para sostener las empresas, para defenderlas, para impedir que dejen de pagar las nóminas, para asegurarse de que estén listas en el momento de la apertura que ya llegó, ¿no? Ya hoy estamos en plena apertura y nos vamos a dar cuenta de que hay muchas empresas que no abren simplemente porque se quebraron y porque no tuvieron con qué pagar. ¿No es esa realidad dramática? Exactamente, pero lo más dramático, lo más aterrador es que el ministro Carrasquilla lo único que hace mención es de nueva reforma tributaria y hablar de que hay que disminuir la cantidad de exenciones que se tienen, y esto gran parte implica en hacer un aumento del IVA generalizado, lo cual en estos momentos, en lugar de ser una medida anticíclica, sería procíclica, lo cual nos estaría hundiendo peor a la economía a como estamos en este momento. No, pues terrible. Si hay un aumento del IVA, es un castigo al consumo, cuando lo que estamos diciendo es necesitamos que haya consumo, para que haya comercio y para que haya industria, para que haya actividad económica. Sería terrible, doctor Bello. Exactamente, y ese es el panorama que nos viene mencionando el ministro Carrasquilla, haciendo referencia a la reforma tributaria que al parecer ya planean presentar el año entrante. Es que aquí reforma tributaria es igual a aumento de impuestos, ¿no? Porque una reforma tributaria también podría hacerse reduciendo la carga tributaria para impulsar el desarrollo económico. Pero aquí reforma tributaria igual más impuestos, ¿no? Tenemos ese condicionamiento, pero nunca desmentido. Así es, sí señor, eso es lo que nos está deparando para el año entrante el ministro Carrasquilla, y que pues también habría que ver hasta qué punto eso llegaría a tener éxito, porque finalmente volvemos al caso que hay que recordar que ya vamos a empezar con periodo de candidaturas al Senado para el 2022. Virgen Santa. Doctor Alejandro Bello Rodríguez, docente de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Con mucho gusto, doctor Londoño, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, oyeron al doctor Bello, ¿no es cierto? Reforma tributaria a la vista, es decir, más impuestos, con una carga tributaria del 70%. ¿Quién va a invertir? A ver, ¿quién invierte en Colombia, Santiago, con una carga tributaria como la que tenemos? Nadie, doctor Fernando. Y si están pensando en subir el IVA o en generalizar el IVA, esto por ahí no es, doctor Fernando. Es que volvemos, lo que hemos dicho siempre en la Hora de la Verdad, la lógica de pensar, por decirlo de alguna manera, que el Estado es el que tiene que hacerlo todo. Aquí lo que hay que hacer es bajar impuestos, doctor Fernando, y le garantizo que así aumenta el recaudo. Es que ese es el tema. Aquí no se trata de aumentar impuestos, sino de que haya más recaudo. ¿Cómo hay más recaudo? Con más actividad económica. Menos actividad económica, menos impuestos, por supuesto, menos Pero impuestos. aquí hay menos actividad económica, entonces quieren subir impuestos. No, eso sí, exprimir a los poquitos que producen, doctor Fernando. Hágame el favor y exprimir a la gente que paga el IVA y entonces aumentar el IVA, lo que sería una verdadera audacia también en términos políticos, ¿no? Bueno, sí. Miren ustedes lo que pasó en el día sin IVA y la voracidad con que la gente fue a los centros de ventas para comprar sin IVA. Entonces ahora la propuesta es aumentar el IVA, aumentar el impuesto a la renta, y por ahí derecho salen las alcaldías a aumentar los impuestos prediales, a aumentar los ICAs, a aumentar los impuestos a los vehículos mientras más tiempo tienen que permanecer encerrados. Bueno, muy bien. Alejandro Bello Rodríguez, docente de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 7 minutos.